Estimados, buenas tardes. No sé si me están escuchando y viendo video. Les pido ahí feedback les pido feedback con lo habitual. ¿Se me ayuda? Súper, gracias. Gracias, mil gracias. Ya. Vamos a comenzar. Ahí, en la semana pasada quedamos en... A ver, un comentario cortito antes. No, en general había recibido algunos comentarios muy, ¿cómo se llama? Contrapuestos respecto de la velocidad en la que iba. Sin desmedro de ello, siempre habían sido comentarios aislados, no comentarios de encuesta. Y ahora tuve la encuesta y todos me están hablando que voy muy lento, los que respondieron la encuesta. Entonces voy a ir más rápido. Yo encantado de ir más rápido. Así que no hay problema a todos los que me dijeron eso. Así que me voy a ir más rápido y no hay problema con eso. Aquellos que tengan preguntas, deténganme, por supuesto, no es la idea, pero me voy a ir mucho más rápido considerando que masivamente todos estaban proclives a que fuera más rápido, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Me lo avisaron ahí por la encuesta y no hay atado. Vamos. Estamos en cadena de suministro, y en cadena de suministro la idea es aprender tal como lo indica el programa. Ahí están los objetivos de aprendizaje. La idea es aprender a hacer modelos de optimización entera, combinatorial, lineal entera mixta, en el contexto de cadenas de suministro. ¿Okay? Para eso vamos a aprender técnicas y vamos a ver modelos críticos en cada una de las etapas de toma de decisión, en particular estrategia, táctica y operacional. En lo estratégico, estamos atacando dos modelos de localización, que son una de las principales decisiones que se toman en el área estratégica, y en táctica vamos a ver modelos de capacidad, en particular un modelo de cadena de suministro que integra decisiones de estrategia, de táctica y de operación, y en el caso de operación vamos a ver un modelo de ruta. Son muchos más los modelos que hay en cada una de esas áreas. Sin embargo, estos que les estábamos viendo son representativos. Como les contaba, hay cursos mucho más extensos en cada uno de estos tópicos y uno se puede detener por semestre en cada tópico, de hecho. Entonces, vamos a ver el segundo modelo. El primer modelo que vimos fue un modelo de localización a costo mínimo, en donde se hace un trade-off o un balance entre lo que son los costos de instalación y los costos de transporte. ¿Okay? Entonces, en la medida en que los puntos de instalación suben, los costos de instalar suben en la línea roja. En la medida en que los números de instalaciones suben, el costo de transporte baja, puesto que hay que dar menos vueltas con los camiones que uno tiene disponibles. Y la suma de las dos curvas nos da, o la intersección de las dos curvas, como se quiera ver, pero en términos de optimización, la suma de las dos curvas en su mínimo nos va a dar el número de instalaciones óptimas. En el caso más simple, por supuesto. Nos dimos cuenta que al hacer ese modelo de optimización, si uno tuviera alguna restricción, como por ejemplo de presupuestaria, se topa con la cruda realidad de que no puede abastecer la demanda y minimizar y cumplir con la restricción de presupuesto al mismo tiempo. Y al no poder hacer eso, a tener esa imposibilidad, lo que sucede es que el modelo les da infactible. Y fue en ese punto donde motivamos el ingreso de los modelos de localización para mejor esfuerzo o cobertura máxima. El otro nombre que se les da en la literatura a este modelo es el modelo de Maximal Set Covering, ¿ya? Este es un nombre alternativo que lo pueden buscar en la literatura. Lo voy a anotar aquí arriba. Maximal Set Covering. ¿Ok? ¿Y por qué el nombre? El nombre viene justamente porque uno hace una abstracción de una operatoria de conjuntos. Y es aquí donde vamos a ver nuestro primer modelo de... vamos a ver nuestro primer modelo de combinatorio. Upa, me están diciendo por interno que estoy teniendo mal internet. ¿Me fui? ¿Sigo en línea o no? Parece que me caí. Chicos, estoy al aire.
Se escucha bien, profe, ahora, pero antes se escuchaba cortado. Ah, ya. Un minuto. Me cambio de red. Un minuto. ¿Ya? No se vayan si es que me caigo. Voy a dejar el canal abierto. Voy a cambiar, estoy cambiándome de red. Me voy a cortar 2 segundos, pero no me corten. No me corten. Tengo ahí, igual que la velocidad de la clase, tengo comentarios cruzados en los privados. En el público están todos, es que se me mezclan los privados y los públicos. No sé si estoy al aire de nuevo. ¿Volví al aire? Súper. Gracias, Felipe. Gracias. Tomás, gracias, Agustín. Todo. Ok, entonces, se llama así del Maximal Set Covering. Tiene su origen en que la se basa en hacer la mejor cobertura posible con los recursos que hay disponibles. Y estamos en presencia ahora de nuestro primer modelo combinatorio. ¿Por qué va a ser un modelo combinatorio? Porque además de tener variables binarias o enteras, va a tener la necesidad de que vamos a definir una operatoria de conjuntos, la cual nos va a permitir definir el problema. Y la operatoria de conjuntos está acá. Ya voy a definir de qué se trata. Pero esto hace que el problema sea de carácter combinatorio. Es una definición, pero ya voy a ir a los conceptos que hay detrás de esa definición. Ahí estoy admitiendo y ahí admití. Ok, entonces, vamos al siguiente. Imagínense el siguiente problema. Algo ya habíamos mencionado que tenía que ver con un problema de bomberos. Pongámonos en el siguiente escenario. Supongan que ese mapa que está ahí, esa abstracción de mapa que está ahí, tiene el significado que hay agrupadas en los puntos negros, hay agrupadas demandas que necesitan cobertura. Y esas demandas son demandas por incendios, por decirlo así. Y esas demandas por incendios son, necesito que una o más, ojo con lo que dije, que una o más estaciones de bomberos cubran, o sea, estén en el ámbito de cobertura de esas estaciones, esté dentro de esa casa. Es decir, cuando yo hago ese conjunto denominado el COV-I, ese conjunto, el COV-I, implica que para una determinada cajita con un puntito negro adentro, yo voy a tener para cada una de ellas la posibilidad de cubrir una cierta zona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que esa cajita de ahí, en rojo, cubre todo eso que está acá, y luego yo digo, ah, pero ¿cómo le iría? Veamos cómo le iría a ¿cómo le iría a otra cajita? Ah, ok, cambiemos de color. Imaginémonos que ahora hay una cajita, esa es la zona que cubre este cuartel. Pero ahora supongamos que estoy haciendo este cuartel, que ahora estoy marcando en azul, y que ese cuartel tiene esta zona de cobertura. Alcanza a llegar en tiempo para que no se queme la casa a esa zona de casas, a esas manzanas. Entonces, ¿qué significa el COV? El COV significa lo siguiente, y lo voy a poner en colorcito verde. El COV significa lo siguiente. El COV de I es que para una determinada demanda I, yo tengo que indicar aquellos J que son capaces de cubrirme. Entonces, el rojo y el azul cubren al I. Por ende, el COV de I, en ese ejemplo chiquito, va a ser igual a azul, rojo. Porque el I es cubierto por el azul y el rojo. Y esa construcción de conjuntos debe darse
para que una o más estaciones de servicio, de estaciones de bomberos, deben estar cubriendo esa zona. Si es que es así, uno considera que esa demanda ahí es cubierta. ¿Ya? Me salté la definición de I y me salté la definición de cuartel, porque es la misma que habíamos dicho en la clase pasada, es la misma que habíamos dicho para el modelo flujo de costo mínimo. Las potenciales locaciones y las demandas son puntitos, las potenciales locaciones son los cuadraditos. Lo que me falta es el COV-I. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo considero que una demanda realmente está cubierta? Esa demanda realmente está cubierta en el caso en que una o más, puede ser dos, tres, pero siempre una o más, estén en ese rango. Pregunta, dice, ¿el COV-I es ambos cuadrados de 3 por 3 o es ese rectángulo de 2 por 1? Ninguna de las dos. Gustavo, el COV es un conjunto que indica cuáles estaciones de bomberos cubren al nodo I. Entonces, la geometría te sirve, pero es un conjunto que te dice, por ejemplo, la estación de Ñuñoa y la estación de Dominicos cubren a mi casa. ¿Ya? Entonces, no es el nombre, con nombre y apellidos, el nombre A. La estación A me cubre, la estación R me cubre. ¿Ya? Y por ende es un subconjunto de las posibles locaciones. ¿Se entiende? Si no se entiende, repito. Sí, bacán, súper. Entonces, la demanda la conocemos, vamos a asumir que todos los puntitos los conocemos, es decir, por ponerlo en fácil, la cantidad de incendios a apagar en el punto de subir. ¿Ok? Y esos son susceptibles o posibles de ser apagados en la medida en que uno o más estaciones de bomberos cubran ahí. ¿Ya? Entonces esos son los parámetros que definen este modelo. ¿Por qué es combinatorio? ¿A qué se define combinatorio? A esta necesidad de definir una operatoria sobre este conjunto que va más allá de la definición de las variables, me convierte en un problema combinatorio. ¿Ok? Eso es por este lado. Me están preguntando si estoy grabando y me dejó la duda. No, sí estoy grabando. Gracias ahí a quien me preguntó. Vamos, sigamos. Después de eso, ¿qué es lo que andamos buscando? A diferencia del caso anterior, no queremos minimizar costos, sino que tenemos una cantidad de recursos limitados. Y en este caso vamos a asumir que tenemos una cantidad de cuarteles máximas que podemos instalar, como le pasa a los bomberos en realidad. Tienen tan poquita plata, casi nula, que al final apenas les pudiera alcanzar para cambiar una estación de lado, a lo más instalar una más, pero con muchas donaciones. Entonces, en general, uno puede asumir que uno tiene limitada la cantidad de recursos a través de una restricción, por ejemplo, del estilo como que la cantidad de cuarteles no puede sobrepasar una cierta cantidad, n, ¿ya? La cantidad de cuarteles no va a poder sobrepasar una cierta cantidad n. Y vamos a suponer también que en general la cantidad de cuarteles que uno va, o de instalaciones, bodegas o lo que sea, siempre que estemos con el enfoque máximo esfuerzo, estoy poniéndole un enunciado ficticio con los bomberos, que tenga que ver con que las potenciales locaciones generalmente son mucho más grandes que las que uno va a testear. La idea es que el modelo haga algo, si no simplemente va a instalar en el lugar que ya están. Okay. ¿Cuáles son las variables de decisión ahora? En este caso un poquito distinto a lo que habitualmente yo les digo respecto de la plata. Ahora, porque no está explícita la plata acá no hay plata, el recurso es la cantidad de cuarteles. Pero ese recurso de cantidad de cuarteles no está expresado ni siquiera en plata. Entonces acá lo relevante es que hay que preocuparse de qué es lo que está haciendo este negocio. Y este negocio se preocupa de apagar incendios, por ponerlo en simple. Son mucho más, entonces ya les dejé ahí el paper de bomberos para que lo bajaran. Entonces, lo que uno acá busca es apagar incendios. Entonces, mientras una suerte de el negocio al que se dedican los bomberos es apagar incendios. Y por ende,
Esa es como la plata de este negocio. Los otros negocios se dedican a minimizar costos, a maximizar plata. En este caso se dedican a apagar incendios. Entonces hay que maximizar la cantidad de incendios que se apagan, pero cumpliendo con las restricciones que no puedo sobrepasar la cantidad de cuarteles que pongo. Y para poder hacer eso se definen dos variables. La primera es una variable binaria x sub i, que indica si la demanda en i es atendida con una o más instalaciones. ¿Ok? Si ya se fijan, eso va necesariamente tener que tener una relación con el COF. ¿Ok? Y el COF-I, ya les dije, es la cantidad, es el conjunto de cuarteles que alcanzan a cubrir esa demanda. En ese caso anterior sería el azul y el rojo. Cubrían la demanda ahí, por el ejemplo chiquito. Hay otra variable que se llama YJ, que es simplemente la variable de localización. Y es que si yo es 1 si localizo un cuartel en la grilla J, o en la manzana J, o en la zona J, y 0 si no. ¿Ok? Como ya les dije, esto es que el tema de fondo acá no es la plata, sino que es la calidad de servicio, por decirlo de otra manera, y por eso también se llaman de mejor esfuerzo. ¿Cómo queda el modelo? El modelo es el siguiente, un modelo muy chiquitito, y la primera restricción y la función objetivo son bastante fáciles, igual la explico por completitud, pero es la maximización de la demanda que se atiende. Noten que el X sub i es si atiendo o no la demanda. Entonces, cuando yo atiendo la demanda, eso puede ser 0 o 1, cuando yo atiendo o no la demanda, se me activa la cantidad, esa demanda, esa cantidad de incendio es atendida. Entonces, si pongo 1, yo dice, ok, todos esos incendios se atendieron. Entonces, tengo que maximizar la cantidad de incendios atendidos, por una parte. Por otra parte, tengo que no sobrepasar la cantidad de cuarteles que tengo que instalar, porque tengo los recursos limitados. Entonces la cantidad de cuarteles tiene que ser menor que el n. Eso vendría siendo lo que hablábamos antes como presupuesto, o cualquier restricción de recursos, ¿ok? Cualquier restricción de recursos en general. Después de eso, viene una restricción que, digamos, es la relevante para este problema, la que le da el nombre en inglés, de hecho, que es el Maximal Set Covering, y que le da el carácter de combinatorio, además. Y ese carácter de combinatorio viene por el uso de una operatoria de conjuntos en la restricción. Y esto es lo siguiente. ¿Qué es lo que hace esta restricción? Si es que yo veo este modelo hasta acá, sin esa restricción, este modelo acá no tiene ninguna conexión el Y con el X. Y por ende, si uno quisiera maximizar, todos los X serían 1, simplemente sin hacer absolutamente nada, y estos Y quedarían libres. Entonces tiene que haber una relación entre X e Y, si no este modelo no hace nada. Y esa relación tiene que ver con decir explícitamente que una demanda I es atendida por una o más cuarteles J, siempre y cuando esos cuarteles J estén instalados. Y eso es lo que hace esta restricción. Fíjense en lo siguiente. Si es que ningún cuartel que cubra a la demanda I está instalado, entonces esto va a ser 0. Y por ende, va a obligar a que el X sub i sea menor que 0. Como el X sub i es mayor que 0 por definición y menor que 0, va a obligar a que sea 0. Y por ende, si no hay ningún cuartel instalado, obliga a que esa demanda no sea atendida. Por otra parte, si uno o más son mayores que 1, entonces este valor pudiera tener el valor de 1. Como está maximizando, cada vez que tenga un espacio, esto va a intentar crecer lo más posible. Entonces esta restricción ya está haciendo el trabajo. Y por supuesto, tengo que recorrer para todos aquellos J que alcanzan a atender, para aquellos cuarteles que alcanzan a atender esa demanda. Y eso es lo que hace esta restricción, que está ahí explicada también en palabras lo que acabo de decir. ¿Ok? Chiquillos, con esto termino el segundo modelo de estrategia. Y me voy a pasar al siguiente modelo de problema logístico de N capas. ¿Ok? El problema logístico de N capas
tiene que ver con la siguiente capa, que es la capa operativa, pero integra decisiones de capacidad, de instalación y también operativas. Es un modelo bastante completo, decidí hacerlo porque me permite también explicarles a ustedes que no es necesario que uno separe las decisiones estratégicas de las tácticas de las operativas, sino que uno tiene que tener el cuidado de tratarlas con las abstracciones de costo, las actualizaciones de costo que correspondan, el correspondiente plazo, si es que uno va a analizar un cierto periodo, tiene que estar todo medido en las mismas unidades, pero la capacidad de cómputo y la cantidad de datos que tenemos en la actualidad para poder ver modelos de los 3 niveles de decisión al unísono son súper fuertes. Solo hay que ser cuidadoso en guardar bien los datos, ¿ya? No es que necesariamente deba haber una separación. Así que eso, ojo con eso, y aquí les pongo un ejemplo que, dominado por lo táctico, se hace cargo, yo les diría que, dependiendo de cuánto el n cuánto sea, se va a hacer cargo básicamente de toda la cadena del suministro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a hacer una explicación general en esta zona de lo que ando buscando, y después de eso, para poder entender esa explicación general, voy a hacer un paréntesis. Y ese paréntesis es para explicar un problema de bodegas, los cuales ustedes ya conocen. Lo hemos visto, lo he mencionado varias veces, lo han visto en la ayudantía también, y también han resuelto ejercicios de esto en redes, porque es un modelo de redes. Pero lo voy a explicar en el contexto ahora de cadena del suministro, y luego de este paréntesis, que en el fondo es recordar algo del capítulo anterior, que es un recuerdo, me vuelvo a esta explicación de arriba. ¿Ok? Me vuelvo a esta explicación de arriba. Entonces, vamos. El contexto general del modelo logístico de N capas es emular una cadena del suministro a través de una red, tal como está en esta figura o intenta estar en esta figura de acá. Esta figura de acá es un grafo en N capas. Cada uno, estos grafos se llaman N partitos, bipartitos, si son como el caso del modelo de transporte, o si son como el caso del modelo de asignación, que era dos grupos y que se conectan entre ellos. ¿Ok? En este caso son 3. Pudieran ser N, ustedes los pudieran buscar en la literatura y van a encontrar N, pero lo único que les va a pasar cuando encuentren N es que esa nomenclatura simplemente va a recargar de subíndices el problema, y académicamente todos los semestres yo me he dado cuenta que se entiende bastante bien con 3, con 4 ya se complica mucho, y he convergido a que la cantidad óptima de capas a explicar simplemente es 3, y ustedes subentienden que pudieran poner tantas capas como quisieran dependiendo de qué tan larga es la cadena de suministro que ustedes quieran analizar. Vamos a explicar con 3 capas. Las 3 capas son una capa de fábricas, una capa de bodegas y una capa de tiendas. Pudieran haber más, pero nos vamos a reducir a 3. En la cual hay F fábricas que producen un determinado único commodity. Un commodity es un producto con características indistinguibles. Los que no se acuerden de economía, porfa, le echan ustedes mismos una miradita para no detenerme en temas que no son del curso. Y un producto, imagínense entonces un único producto, y esas fábricas producen un único producto y esas fábricas no tienen bodega. Estas fábricas tienen un costo fijo de producción, tienen un costo variable de producción, que es el costo de abrir la fábrica y el costo de producir una unidad del producto en la fábrica, y no tienen capacidad de almacenaje. Es decir, todo lo que produzcan debe ser enviado en una primera capa de transporte, que la estoy marcando en flechas verdes, hacia unas bodegas. Estas bodegas, al igual que las fábricas, tienen un costo de apertura, pero a diferencia de la fábrica, que es como poner a andar, y esto solo con efectos docentes, no es porque realmente todo funcione así, pero voy a hacerlo diferenciado entre la bodega y la fábrica para explicarles 2 técnicas de modelación, es que la fábrica va a tener la opción de ser abierta una vez, pero después pudiera cerrar al final del periodo y pudiera abrir solamente para producir. En cada uno de los periodos va a haber un costo, por ende, de apertura o de cierre. En cambio, la bodega va a ser una decisión permanente. Insisto, no es que la práctica siempre sea así, pero lo vamos a hacer así para explicar 2 técnicas de modelación nada más. ¿A qué me refiero con permanente? Que ustedes pueden sostener en el horizonte de tiempo cerrada la bodega,
Pero después de pasado un tiempo, cuando ustedes en el momento en que deciden abrirla, la deben dejar abierta. ¿Cuál es la lógica que sustenta en parte este criterio? Es que una vez que ustedes almacenan algo, no es porque se haya acabado el periodo, ustedes van a cerrar la bodega y lo van a dejar encerrado, sino que tienen que tener la opción de sacarlo. Hay otras técnicas más de modelación que uno solo la abre cuando tiene cosas guardadas y después la cierra, pero al final del día no vamos a optar, eso pudiera ser más realista, pero esto es de efectos docentes. Entonces se abre una vez y luego se queda abierta. ¿Okay? Después de eso, de la bodega, uno puede hacer envíos a través de una segunda capa de transporte hacia tiendas en las cuales hay que abastecer una demanda. ¿Ok? Y estas demandas son conocidas, constantes, y son dinámicas, es decir, varían a través del tiempo, y por ende este gráfico que le estoy haciendo es para un tiempo t genérico. Y ese tiempo t genérico varía entre 1 y t grande, que es el horizonte de evaluación. Después de eso, para poder entender y lanzarnos con este modelo, que es este grafo marcado en verde con una segunda estrella, que les acabo de explicar, necesitamos entender cómo funcionan las bodegas, recordar desde el capítulo pasado cómo funcionan las bodegas. Y las bodegas funcionan en forma dinámica a través de lo que se llama el modelo de lot sizing. Existen varias versiones del modelo de lot sizing, nosotros nos vamos a enfocar en el modelo más simple y después lo vamos a complejizar entrando en el modelo de n capas. Empezamos con el paréntesis. El paréntesis es para recordar un modelo de redes que me permite modelar el funcionamiento de una de estas bodegas. Una de ellas. Y el modelamiento de una de esas bodegas se puede hacer a través de un grafo en el cual se entienden como nodos a los periodos y se entiende que en cada uno de los periodos hay una conservación de flujo de producto adentro de la bodega, en el cual hay un stock inicial de producto, de un único producto, hay un pedido que se hace a un proveedor externo, en el caso que vamos a hablar ahora va a ser una fábrica, y de una demanda que se debe abastecer. En este caso sería el envío que se va a hacer hacia la tienda, no es la demanda directa de la tienda, acuérdense que estamos en un paréntesis. Luego de eso, al final del periodo va a salir un stock que se va a guardar durante la noche del periodo anterior y va a aparecer al otro día o al otro periodo, al inicio del otro periodo y se va a llamar S1. Aquí se va a llamar S2, aquí se va a llamar S3, etcétera, hasta el ST-1 que está ahí. ¿Okay? Entonces, esto uno lo modela a través de una conservación de flujo y esa conservación de flujo tiene dos principales costos. El costo de variable de producción, es decir, el costo variable del pedido, en este caso, cuánto le voy a pedir a la fábrica que me envíe, X, por el costo que me solicita la fábrica por hacerme ese envío, más el costo que me cuesta almacenar por el valor que yo decido almacenar al final del periodo. ¿Qué es lo que debe cumplirse? Una conservación de flujo. Y la conservación de flujo es la que está en la figurita. Si ustedes tienen un tiempo T, entra lo que quedó el periodo pasado, entra lo que se pide, sale lo que se deja al final del periodo y sale la demanda en T. Y eso genera esta conservación de flujo que está acá, que por demás está en todos los grafos, cada uno de los nodos que está ahí arriba. Y esa conservación de flujo se debe cumplir para todos los periodos. Y además, en el periodo inicial, ese stock lo debo conocer. Es como llego a mi bodega, miro, veo qué es lo que hay, y eso es lo que ocupo como dato inicial. ¿Ok? Entonces, después de eso, yo tengo que darme cuenta de que este modelo simplemente me está haciendo una de estas bodeguitas chiquititas, pero me falta todo lo demás. Ese modelo simplemente me sirve para una bodega a través del tiempo. Y más encima, no me está modelando la instalación de la bodega, no me está modelando el costo fijo de apertura de la bodega, no está modelando que la bodega tiene que quedar abierta después que se decide abrir, no está modelando la capacidad de la bodega, no está básicamente haciendo mucho trabajo real, sino que simplemente describe una situación académica que utilizamos en el capítulo pasado para introducir este problema de flujo en redes. Entonces, ahora lo vamos a extender. No solo extender el problema de la bodega, sino que extender el problema completo de la cadena de suministro, simplificada también a través de 3 capas. Entonces vamos a hacer ahora una abstracción de estas 3 capas y en vez de considerar esta figura que está acá, en la cual tenemos
F fábricas, B larga bodegas, B corta tiendas, vamos a poner un F genérico, un B genérico y un B corta genérico, que ustedes van a entender que son estos grafos tripartitos, pero vamos a poner uno solo para poder no rellenar tanto de rayas y de dibujos, sino que ustedes van a entender que se trata del grafo, pero lo vamos a hacer con solo un nodo genérico, como está acá. Ustedes entienden que es para todo F, para todo B larga, para todo B corta, y por ende para todas las combinaciones entre ellos, tal cual como está en el grafo más arriba. Pero ¿para qué nos sirve esto? Para identificar las variables y los parámetros del modelo. Voy a utilizar el color verde para poner aquellos símbolos que nos van a servir para representar parámetros del modelo, y luego voy a utilizar el color rojo para encuadrar, para poner dentro de un cuadro o marcar aquellas que son variables. Vamos sobre los parámetros. Vamos sobre los parámetros. Los primeros parámetros que tenemos que tomar en consideración, y vamos a partir desde la izquierda de la cadena del suministro para luego llegar a la derecha hasta las tiendas, desde la fábrica hasta las tiendas, vamos por los parámetros en una etapa inicial. Y los parámetros, recuerden, vamos a ir en verde. El primer parámetro es que la fábrica tiene capacidad. ¿Okay? Cada fábrica tiene una capacidad CAP-F sub F que se debe respetar. Es decir, la fábrica en cada uno de los periodos no puede producir más que CAP sub F unidades del producto. Parámetro número 2. CBF sub F. Esto significa costo variable de la fábrica sub F, de la fábrica F. Y este costo variable de la fábrica tiene que ver con cuál es el costo en términos de pesos por cada unidad del producto que se produce, que puede ser kilo, puede ser caja, puede ser pallet, lo que sea, depende del producto. Después de esto está el costo de inversión en la fábrica, que le llamo, que es básicamente cuál es el costo de apertura de la fábrica en un determinado periodo. ¿Qué implica? Si ustedes deciden producir una o más unidades del producto, necesariamente tienen que pagar un costo de inversión. Noten que esto tiene la misma estructura de la restricción de la gran M que ya hemos visto, que ya vimos y explicamos un par de veces en la clase anterior, y también la han ocupado los ayudantes digamos, en el capítulo pasado, y vamos a seguir, y tiene la misma estructura, puesto que tiene la estructura de si decido abrir la fábrica, o sea, perdón, si decido producir, entonces debo pagar el costo de inversión en la fábrica. ¿Okay? Entonces, ya se imaginarán que nuevamente vamos a utilizar esa técnica de gran M para hacer la activación de los costos fijos en la fábrica. Por ende, en el primer nivel, las tres principales parámetros a considerar son esos que acabo de enmarcar en verde. Sigamos en la cadena del suministro. Luego de que hago la producción en la fábrica, necesito enviar los productos. Y eso viene asociado con un costo de transporte por cada unidad, por cada kilo, por cada pallet, por cada caja de ese producto. Es decir, hay un costo alfa en el periodo T de enviar una caja o una unidad de producto desde la fábrica F hasta la bodega B. Y ese costo se llama alfa FBT, que es el que está ahí enmarcado en verde. ¿Okay? Y ese es el costo de la primera capa de transporte. Luego que yo llego a la bodega, me tengo que poner en la situación de qué es lo que pasa para que la bodega pueda funcionar. La bodega puede funcionar, para que pueda funcionar yo debo abrirla, ¿ya? Y para poder abrirla, perdónenme, me acabo de equivocar y lo voy a borrar. Toda esa explicación que hice recién, no era para el alfa era una variable. Borra en cassette, acabo de borrar, y repito toda la explicación, pero toda la explicación es para el costo, marqué mal. El costo de transporte se llama costo de transporte FCFB entre la fábrica F y la bodega B, y ese costo se mide en pesos partido por la unidad de transporte. ¿Ya? Y ese costo es el costo variable, es el de la primera capa. Ya voy a ir por la variable. Bueno, ya saben que es alfa, pero todavía después la explico de nuevo. Vamos sobre los costos en la bodega. Luego que ya hice el transporte,
Tengo que irme a la bodega. ¿Qué necesito para la bodega? Al igual que en la fábrica, necesito abrirla. Y hay un costo de inversión. El I viene de inversión. Pero ahora se va a quedar abierta. ¿Ya? No es que si yo decido instalarla, la dejo abierta por todo lo que resta de periodo. Para poder seguir almacenando, digamos. Y después de eso, además de eso, por cada unidad que yo dejo almacenada voy a pagar un costo. Y ese costo le voy a llamar costo variable en la bodega B. CBBB. ¿Ya? C, B corta, B larga, mayúscula, B larga, minúscula. ¿Ok? Ese costo variable en la bodega B. ¿Ok? Después de eso, las bodegas también tienen capacidad, por supuesto, y esa capacidad se llama KB sub B. Adicionalmente, esos son parámetros, ¿ya? Los demás van a ser variables, pero esos son parámetros, son números que yo conozco. Después de eso, terminamos en la bodega de identificar la data que yo tengo de mi empresa, y después de eso, tengo que irme a la segunda capa de transporte, que está acá. Y en esa segunda capa de transporte tengo que saber pagarle al transportista o incurrir en mis propios costos internos, si es que no es externo, en transportar desde la bodega B hacia la punto de venta V. ¿Ok? Y ese costo se llama CBV entre la bodega B y la punto de venta V. ¿Ya? Y es el que está marcadito ahí en verde. Finalmente, bueno, no finalmente, vamos a asumir que todas las tiendas están instaladas y que no existe una decisión de instalación en la venta y que cada una de las bodegas tiene una demanda conocida para cada uno de los periodos que se va a llamar DTV, ¿okay? Que está ahí también marcada. Entonces, todo lo que está en verde son parámetros del modelo. Vamos ahora con los variables de decisión. ¿Qué cosas debo decidir en esta cadena del suministro? Tengo que decidir, primero, vuelvo al inicio de la fábrica, y estoy marcando aquí esta X, tengo que decidir cuánto del producto, que acuérdense que es un solo producto, cuántas unidades del producto voy a producir en la fábrica F en el periodo T. Eso es la primera decisión si es que yo miro de izquierda a derecha. Luego de eso, tengo que decidir, no luego de eso, sino que en conjunto con eso, eso lo va a decir el modelo, digamos, tengo que decidir en forma binaria si es que abro o no esa fábrica. Por supuesto, estas dos variables están relacionadas. Si yo decido producir, necesariamente debo abrir. Si yo no he abierto, no puedo producir. Y eso se hace con una gran M, por supuesto. ¿Ya? Seguramente vamos a ocupar la capacidad. Y con eso nos va a permitir activar los costos fijos que habíamos comentado ya, que son estos de acá. ¿Ya? Después de eso, tengo que hacer el transporte. Tengo que decidir cuánta de esa producción de la fábrica se va hacia la correspondiente bodega B. Y eso se va a llamar alfa. Pregunta, ¿las verdes eran los parámetros del modelo y los rojos son... Las verdes son los parámetros del modelo y los rojos son las variables de decisión, Carlos? ¿Ya? De nada. Súper bien. Después de eso, vamos, tenemos ya el transporte, la primera capa. Vamos ahora a las variables de decisión en la bodega, en la segunda capa de nodos. Bueno, lo primero es que uno debe decidir si abre o no la bodega. Y esa decisión le vamos a llamar W, una binaria, por supuesto. Es 0 si no abro, 1 si abro la bodega B en el periodo T. Y luego de eso tengo que decidir lo que almaceno. Fíjense que utilizamos exactamente la misma nomenclatura de stock del S que utilizamos en el lot sizing, solo que ahora tenemos un identificador de bodega además del identificador de tiempo. ¿Ok? Que en el fondo esto que estoy anotando acá. Además aparecería un B. ¿Ok? Porque son muchas bodegas, por supuesto. ¿Okay? Entonces eso también significa la cantidad de producto que quedó almacenada al final del periodo T en la bodega B. Luego de eso, que estoy en la bodega, también debo hacer el envío desde la bodega al punto de venta. Y esa variable de decisión va a ser la cantidad de cajas o la cantidad de unidades de producto que voy a enviar entre la bodega B y la tienda V en el periodo T. Le vamos a llamar beta. ¿Ok? Con esto conformo la definición de absolutamente todas las variables y los parámetros que están presentes en este modelo de 3 capas. Son bastantes. ¿Okay? Pero no es difícil, es un modelo que por partes sabemos hacer, solo que hay que componer, es como un rompecabezas. ¿Okay? Y ahora vamos a abrir el modelo en lo que corresponde a la función objetivo.
Y vamos a separarlo también por capa, porque es tan extensa la ecuación que mejor es entenderla por conceptos y luego unirla. Los conceptos son los costos que incurro en la fábrica, los costos que incurro en el transporte entre la fábrica y la bodega, los costos en los que incurro en la bodega propiamente tal, y luego los costos que incurro cuando envío desde las bodegas a los puntos de venta. Son 4 conceptos en total. Vamos ahora a desarrollar cada uno de ellos. En la fábrica, en un determinado periodo T, que se va a llamar, a ese término se va a llamar FAB supra T, tengo que sumar todas las fábricas y en cada una de las fábricas calcular los costos. Los costos relacionados con las fábricas son abrir la fábrica y producir en la fábrica. Es decir, el costo de inversión por la variable binaria, Y, y el costo variable de producción por la variable de producción. Hay una pregunta, José Tomás. Profe, los alfa y los betas, los alfa y los betas son las variables de decisión asociadas con el transporte. El alfa entre la fábrica y la bodega y el beta entre la bodega y el punto de venta. ¿Ok? Esos son variables de decisión que indican cuántas cajas envías de un lado para otro. Son cantidades, ¿ya? Felipe, son cantidades. Pueden ser cajas, pueden ser pallets, pueden ser kilos, etc. Puede ser agua, ¿ya? Eso. Después, en el segundo nivel, entre la fábrica y la bodega, en el tiempo T, vamos a tener que incurrir en el costo de transportar, que es justo lo que está digamos, Felipe, José Tomás preguntando. Y lo que vamos a enviar entre la fábrica y la bodega es el alfa, ¿okay? Son la cantidad de pallets que yo envío entre F y B en el tiempo T. Y eso tiene un costo conocido, que es FBT, y la variable es la que recién estábamos explicando. ¿Okay? Entonces, hay que sumarlo por todas las bodegas y por todas las fábricas. Por supuesto, ese es un periodo. Después vamos a hacer la agregación de todos los periodos de la función objetivo. La bodega, que se va a llamar BOD T, BOD supra T, tengo que sumar todas las bodegas. Y para todas las bodegas tengo que decidir si la abro o no, C y B por WBT. Y luego que decido si la abro, cuando la he abierto y la dejo abierta, tengo que almacenar y incurrir en el costo de almacenamiento, que se llama CB, B corta, B larga, B, en la bodega. El costo variable en la bodega, P. Por el correspondiente stock que decido dejar al final del periodo, que se llama SBT. ¿Okay? Después de eso, estoy en presencia del último tramo de transporte que es para llegar al punto de venta. Y el punto de venta es desde la bodega al punto de venta B en el tiempo T. Y le vamos a llamar BVT, supra T, que tengo que sumar por todas las bodegas y por todos los puntos de venta simplemente el valor que me cuesta hacer el transporte en esa última capa de transporte, que es entre la bodega y el punto de venta, que es el costo de bodega a punto de venta, ¿ok? Y después de eso, el costo variable, que está acá. A ese CBB le falta un índice, que está acá. Lo corrijo ahora. Lo voy a dejar. No, voy a marcar un rojito para que se note, ¿ok? Falta SB, para que lo corrijan, ¿ya? Ahí está corregido. Está arriba, pero me falta un subíndice, ahí fue un error mío. Después de eso, que tengo identificado absolutamente todos los parámetros en cada una de las capas, esos parámetros simplemente los tengo que sumar en el tiempo, que es lo que hace la función objetivo. Entonces, estos son todos los costos, ¿ya? Esos son todos los costos. Las variables de decisión ya las habíamos definido, de hecho aprovecho que estoy con rojito, son las mismas rojitas que habíamos definido arriba. ¿Ok? Martina, profesor, ¿puede repetir lo que es la doble sumatoria? Sí, la doble sumatoria en este caso, y también en el caso más arriba, en los dos casos de transporte, tiene que ver, Martina, con que toca hacer todas las posibles combinaciones entre las bodegas y las tiendas. Entonces, como tú estás acumulando todos estos costos, son todos los costos, entonces porque ahora no estamos haciendo una restricción, sino que estamos sumando las lucas, la plata para la función objetivo. Entonces hay que sumar todos esos arcos, entonces por eso hay que sumar por bodega y también sumar por tienda.
¿Ok? Martina, porfa, feedback de vuelta. ¿Se entendió? ¿O súper? Vale, sigamos. Después de eso, vamos con las restricciones. Y nuevamente vamos a tratar de ir en el orden, no vamos a tratar, vamos a ir en el orden de las capas. La primera, como ya les había spoileado 2 veces, vamos a utilizar una gran M, donde está la M. Vamos a utilizar una metodología de la gran M para hacer 2 cosas. Para limitar la capacidad de producción y esa es la primera restricción, y para hacer otra restricción al mismo tiempo, que es que no se puede producir en una fábrica que no esté instalada. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo borro esto, si yo borro la variable Y y ustedes ven solo esa restricción, tal cual como está ahí, sin esa variable Y que acabo de borrar, ustedes van a decir, bueno, eso es muy fácil, porque lo que estamos haciendo ahí es que limito la capacidad de limito la cantidad que produzco. Es decir, el XBT, que es lo que produzco en la fábrica, aquí de nuevo tengo un problema de subíndices, chiquillos. Aquí lo acabo de corregir. Lo que produzco en la fábrica F en el periodo T está limitado por CAPF. ¿Ok? Y esa limitación de CAPF ya se cumple con esa restricción, hasta así donde está, así como está. Pero ahora, si yo le agrego lo siguiente, que es simplemente aplicar la técnica de la gran M, es que si yo tengo esta fábrica, yo decido abrirla, esto, ¿ok? Respeto la capacidad. Pero si yo decidiera no abrirla, es decir, que ahora que apareció ese Y fuera 0, entonces lo que implica es que la variable X también es 0. Y esa es la gran M, ¿ya? Chiquillos, súper relevante, ya van 4 o 5 veces que la nombramos y no es por, o sea, es necesario insistirla porque es muy necesario que tengan esa habilidad de modelar con gran M porque se ocupan masivamente en modelos de programación entera y combinatoria. Se ocupan masivamente, no es poquitas veces, muchas veces. Ya la hemos visto varias veces, así que entrenar con esto, entender, porque es súper repetido y relevante. Y relevante, ¿ok? Además es relevante. Después de eso, bueno, aquí tenemos cubiertas 2 restricciones, con esta 1. Las 2 restricciones son, no sobrepaso la capacidad y no puedo producir si la instalación no está hecha, que es lo que dice el texto. Después de eso, tengo que ver con una conservación de flujo, y esa conservación de flujo tiene relación, es muy similar, no es igual, pero es muy similar con las conservaciones de flujo en redes. No es exactamente igual, porque acá no es que el flujo, cuando fluye se conserva y se debe conservar, pero en algunos casos, no en este particular, pero las conservaciones de flujo que veíamos en el flujo de costo mínimo son conservaciones de flujo de igualdad, ¿ya? Las conservaciones de flujo que vimos en el lot sizing son de igualdad. Esto que hago acá es una abstracción como una conservación de flujo que vamos a modelar a punta de inecuaciones, algunas de ellas, es decir, de desigualdades, las cuales cuando uno ejecuta el modelo y se aprovecha de que estamos minimizando costos, depende del modelo, pero en este caso minimización de costos, uno las puede escribir como desigualdades. ¿Qué es lo interesante? Sí, es que uno se puede empezar a imaginar esto como si fuera una red con estos diagramas, de modo que uno puede empezar a escribir las restricciones, primero gráficamente y luego interpretarlas. ¿Qué significa este mono entonces? Esa podría ser la pregunta, profesor. ¿Qué significa esta figura entonces? La idea de esta figura es que ustedes se den cuenta que vamos a ver una relación de, entre comillas, conservación, sino que tiene que haber una lógica de flujo de producto en la fábrica. ¿Qué significa esto? Que lo que se produce en la fábrica debe, como la fábrica no almacena, necesariamente debe ser enviado a las bodegas. ¿En qué proporción?
en las que diga alfa. Eso implica que todas las bodegas deben recibir entre todas todo lo que se haya producido. ¿Ok? Y como yo conozco, o el modelo me va a decir todos esos alfas, tengo que sumar todos los alfas. Y con la sumatoria de todos esos alfas tengo que hacer que esto se conserve. Vamos a la inecuación. La inecuación me dice que todo lo que yo saque de la bodega no puede superar a lo que se produce. Profesor, ¿por qué no le puso igualdad? La igualdad también funciona. Pero la desigualdad está bien, porque el modelo jamás va a querer producir más de lo que le están pidiendo. ¿Ok? Así que puede ser igualdad o puede ser desigualdad, por razones ya argumentadas en los capítulos anteriores. ¿Ok? ¿Puede ser igualdad? Sí, está bien. ¿Puede ser desigualdad? También está bien. ¿Ok? Esto es válido para todas las fábricas y esto es válido para todos los periodos. La de menor o igual. Gustavo, recomiendo la de menor o igual en caso que estén en el mínimo. ¿Ok? Cuando uno tenga números. Sí, es más fácil, tienen mayor espacio de soluciones factibles y por ende llegan más rápido a la solución. Había una pregunta al aire. Pregúnteme nomás. Sí, yo, profesor. Es que si no fuese igual, si fuese menor nomás, habría una bodega que no, como que no completa la demanda, como que se produce menos de lo que necesitan, ¿o no? Una bodega... Lo que pasa es que esto, como es a diferencia de un modelo de dos capas nomás, como un modelo de transporte, lo que pasa acá es que ese alfa es una variable de decisión. Entonces, el alfa a su vez va a estar empujado por lo que te pide la bodega a su vez va a estar empujado por la demanda, entonces hay una cadena que todavía no terminamos, la cual va a hacer que todo calce a través de la cadena completa. Entonces, lo que pasa ahí es que, perdón, Gustavo y los otros por privado, ¿volvió mi audio? ¿Desde cuándo se cortó? ¿Pasó algo? Se escucha, pero muy bajito. Ya, a ver, que a poquito para el break me voy a cambiar de micrófono, algo le debe haber pasado a mi micrófono. ¿Ya? Soluciono esto al break. Soluciono eso al break. Entonces voy a tratar ahí voy a ponerme con el audio del computador. Ahí estoy. Y ahora volví. Rodrigo, porfa, sigamos el hilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto que estamos hablando? Que los alfas no es que funcionen como una constante, los alfas son una variable, y esa variable se va a ajustar para que toda la cadena cumpla con la demanda. Entonces, la situación que tú te estás poniendo no sucede, ¿ya? Por esa razón. Pero me importa el feedback tuyo de si se entiende por qué no sucede o sigamos discutiendo ahora, digamos, coméntame. Sí, Si no, la ya lo pregunta era entendí. otra. ¿Sí? ¿Se No, no cachó? era eso. ¿Era eso? Sí, Ya, sí, espectacular. Dale, gracias. dale, no de nada. Vale, quedemos en la 2. Hagamos un break ahora. Hagamos un break y cambio el micrófono y todo. Y empezamos en un ratito, en unos 10 minutitos más. ¿Ya? Voy a empezar a hacer el SEO con los videos y eso. ¿Ya? Voy a cortar, me pongo en mute. ¿Ya? Vale, hasta un ratito. Grabando. Porfa, buenas tardes de nuevo. ¿Me ven, me oyen? Bueno, la pantalla se ve. Porfa, algún feedback se agradece.
Gracias, Felipe. Súper. Alejandro, a todos. Gracias. Vale, retomamos. Quedamos en la restricción número 2, que acuérdense que vamos avanzando desde la izquierda a la derecha en la cadena de suministro, y nos quedamos en la restricción número 2, que tiene que ver ya con el envío desde la fábrica hacia la bodega. El envío desde la fábrica hacia la bodega implica que no tengo que enviar más de lo producido hacia las bodegas desde la fábrica. Y eso se plasma a través de esta restricción, que dijimos que tenía dos versiones, una de igualdad y una de desigualdad. Ambas son correctas en términos de modelación, considerando que si uno tiene un mínimo, la de menor o igual pudiera tener un poquito, tiene en general mejor rendimiento con respecto a la convergencia, la velocidad de convergencia del método que utilicen para resolver, que en general estos son modelos de optimización entera mixta, algunos de los cuales vamos a revisar más adelante. ¿Okay? Después de eso viene la conservación del flujo de producto de las bodegas, que es justamente aquel que vimos dentro del lot sizing, en ese paréntesis que hicimos para recordar el modelo del lot sizing o producción por lotes o producción y almacenaje, como quieren llamar, pero básicamente el modelo de la bodega. El modelo de la bodega que dijimos que recordamos al inicio de la clase, que en ese caso era para una sola bodega, sin capacidades, sin instalación, sin costo fijo, ahora tenemos que extenderlo muchísimo más y hay que hacerlo para muchas bodegas, con capacidad y con costo fijo. El costo fijo ya lo modelamos arriba en la función objetivo, pero ahora lo vamos a retomar de nuevo. Veo que hay una pregunta. Francisca, Alejandra, Francisca, con el X, el alfa y el beta, la pregunta es ¿qué significan el X, el alfa y el beta, Francisca? Que no para entender un poquito más, focalizar la pregunta. Profe, no, es que si el X es finalmente la unidad de la fábrica que voy a producir en un tiempo T, y el alfa ¿Sí? y el beta son como lo que voy pasando desde la fábrica, o sea, de la fábrica a la bodega y de la bodega a la tienda, Sí. ¿no debería ser lo mismo? ¿O este alfa y beta son como proporciones? ¿No se entiende la pregunta? Sí se entiende. Hagamos un ejemplo conceptual chiquitito, y lo puedo hacer en una hoja aparte, aquí, y insertar una hoja aparte. La idea de esto es lo siguiente, Francisca, mira, imagínate, tenemos una fábrica 1 y una fábrica 2, y en esta fábrica 1 uno produce 10 cajas, como que son cajas, pongámoslo entero para que sea más general, y acá uno produce 20 cajas. Y imagina que tienes 1, 2, 3 bodegas, ¿ok? Tú lo que pudieras hacer es enviar para acá 4 y enviar para acá 6. Enviar desde la 2 hacia la 1 pudieras enviar 10, y a esta enviar 10, y las otras combinaciones simplemente no existen. ¿Ok? Entonces, x1 es igual a 10, alfa 1, 1 es igual a 4. ¿Cachaste ahí? Súper. De hecho, eso mismo se repite después para acá. ¿Ok? Francisca, cachando, ¿cierto? ¿Sí? Súper. Vamos a volver. Entonces, volviendo a la bodega, y justo, Francisca, aquí justo hay una particularidad que pido que la entendamos un poco hasta geométricamente. Cuando estamos en presencia de este grafo que estamos mirando acá, imagínense que yo en cada una de estas bodegas que están aquí en esta segunda fila, yo hago como una regla del pulgar derecho, de la mano derecha, como el torque, y hacia sus pantallas para arriba se abren muchas capas en el tiempo en las cuales voy a representar la bodega 1 en el periodo 1, la bodega 1 en el periodo 2, la bodega 1 en el periodo 3, y lo mismo hacia abajo, la bodega 2 en el periodo 1, la bodega 2 en el periodo 2, etc. Y se abren muchas de estas redes, se repiten hacia arriba de su pantalla
todas iguales pero para un periodo distinto. Iguales en estructura, pero cada una para un periodo. Y están conectadas solo a través de un arco que une las bodegas entre periodos. Y ese arco que une las bodegas entre periodos es el stock, que por una falta de dimensión en el papel, yo las dibujé así. ¿Ok? Las dibujé como que vienen de arriba y como que siguen abajo. Pero ¿qué es lo que pasa en cada una de esas bodegas? Para cada uno de los periodos es exactamente el mismo lot sizing, solo que con la diferencia que ahora, en vez de hacer un pedido a una sola fábrica, yo hago un pedido, entre comillas, alfa, a F fábricas distintas. Yo soy la bodega B en el periodo T. ¿Ok? El periodo T uno lo entiende porque es una de las capas que le expliqué antes. Estoy hablando del periodo T, estoy hablando del periodo T, estoy hablando del periodo T. Lo que llegó del periodo T al anterior. Adicionalmente, que a ese pedido que le hago ahora a F fábricas, no a una fábrica, yo además tengo que ver lo que venía en el stock desde el periodo anterior. Adicionalmente, tengo que decidir cuánto tengo que dejar al final del periodo, el SBT. Y adicionalmente, tengo que hacer el envío desde la bodega a todas las tiendas, que es el beta BB en el periodo T. Y esto es la misma lógica de conservación de flujo, de un flujo a costo mínimo, de un Dijkstra, de un flujo máximo, del lot sizing que vimos antes, pero ahora generalizado para muchas bodegas, para muchas fábricas y para muchas tiendas. ¿Okay? Y eso que está acá, esa ecuación de flujo, que ahora si yo me abstraigo y digo, este es el grafo, lo que entra es igual a lo que sale, bueno, este es el grafo, lo que entra es igual a lo que sale. Entra el stock del periodo pasado, entra lo que me enviaron de las fábricas, sale lo que yo dejo en la fábrica, en la bodega al final del periodo, sale lo que yo envío al punto de venta. ¿Ok? Conservación de flujo. Y después de eso, esa es la primera restricción. Y la segunda restricción tiene relación con una gran M. Y esta gran M es una de las formas de modelar. ¿Existen más? Si es que se les ocurre otra, les pido que las puedan hacer de tarea y la verifiquen con un ejemplo chiquito numérico, así como el que estaba haciendo en la hojita, como para ver si les resulta. Pero esta es una forma de modelar. Hay muchas formas de modelar, al menos dos, no se me ocurren más que dos, pero voy a explicarle una. Y esa una forma de modelar responde a la lógica que la bodega, al momento de ser abierta, debe quedar abierta. Y es lo siguiente. Primero, una gran M. Una gran M en la cual yo borro esta sumatoria temporalmente y yo tengo que decir que lo que se guarda en la bodega al final del periodo T no puede superar la capacidad de la bodega. Totalmente fácil y una restricción física trivial de cumplir. Pero ahora tengo que pensar en el caso en que la bodega no está abierta. Pero a diferencia del caso de la fábrica, que puede abrir y cerrar independientemente en cada uno de los periodos, la bodega, al momento en que abre, se queda abierta por una condición que hemos definido como un supuesto inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo solo pongo la variable relacionada con la apertura de la bodega en ese periodo? Puede ser que ese periodo no marque un 1, la apertura, porque la apertura fue en un periodo pasado. Entonces, la forma de hacer esto es mirar todos los periodos desde el inicio, el θ igual a 0, hasta el periodo actual t, y ver si alguna de esas variables de decisión, W de apertura de la bodega, se abrió. ¿Qué le falta a eso? Y de hecho, como no está, disculpen el ruido, como no está, es un error, digamos, entre comillas, pero lo voy a anotar acá. Y eso es que falta que, por supuesto, que la apertura de la bodega en el tiempo t, para todos los periodos, eso puede ser un θ acá, un θ igual 1, pero para todos los periodos puede abrir una sola vez. Denme 2 segundos.
discúlpenme, que tenía aquí, se me había arrancado uno de mis perros. Disculpen lo doméstico, disculpen. De verdad, no, imposible zafarme eso. Ok, sigamos. No sé si estoy con micrófono, ¿estoy al aire? ¿Sí? Sí. Disculpen de nuevo, gracias Tomás, gracias Corina. Ahí estoy al aire de nuevo. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? La bodega se abre solo una vez, entonces por ende, vamos a tener que fijarnos no solo en el periodo actual. ¿Qué es lo que hubiera hecho, digamos, qué es lo que se hizo en la fábrica? Se ocupaba sin la sumatoria, se ocupaba solo el WT, por decir así. Pero eso está malo, porque como se tiene que abrir solo una vez y tiene que quedar abierta, entonces lo que uno hace es que ocupa la sumatoria. Y esa sumatoria, lo entretenido que tiene es que va desde el pasado y llega hasta el punto presente que uno está evaluando. Voy a cambiar colorcito para que se note lo que es raya y de lo que no es raya. ¿Ya? Entonces, hay más formas de modelar. Quiero detenerme un segundo, o voy a seguir andando para no dejarlo lento, pero si no entendieron, vayan pensando dudas como para que me pregunten de nuevo, ¿ya? Me pregunten si es que no se entiende. Hay más formas de modelar, chiquillos, ¿ah? No se queden con eso nomás. Así que no hay problema, ¿ya? Dale, Gustavo, no hay problema. Vamos con la sumatoria. Mira, voy a hacer un monito acá. Voy a aprovechar justo esta hoja que tengo acá para hacer el monito de la sumatoria. Mira, la variable W, que es la variable binaria que tiene relación con la apertura de la bodega, tiene la particularidad de que en el periodo del tiempo tiene que ser activada una sola vez, que tiene que ver con que la sumatoria de los WTE desde el t igual 1 hasta el tiempo final solo se abre una vez, que era lo que hablábamos antes, ¿cierto? Eso es una condición, se le pide, es una restricción. Entonces lo que pasa es que del 1 hasta el t, en alguno de estos periodos que está entre medio, tú vas a decidir abrirla. Entonces, si yo pusiera como una barrita los unos y como pegado una barrita sería el 1 y todos los demás son 0, ¿ya? Todos los demás son 0. Lo que va a pasar es que si en este periodo t, o periodo teta, no sé cómo quieres llamarle, o tau, que tú decidieras encenderla, esa variable, cuando la decides entender ahí, pero tú preguntas en este periodo, en un periodo más adelante, esa variable no te va a decir nada. Entonces, por eso que tienes que preguntar, si estás parado en un periodo más acá, un periodo t mayor que teta, tienes que preguntar para todo el pasado. Es decir, tienes que sumar todas las variables w desde el inicio del periodo hasta el periodo en que estás preguntando. ¿Se entendió? Ya va, súper, espectacular. Chiquillos, pregunten nomás. No se frenen, porfa. No se frenen, porfa. ¿Ya? Lo digo por los que contaba o estuvieran contentos con la velocidad en la que voy. Así que no pregunten nomás, porque me estoy yendo un poquito más rápido a petición de ustedes, pero los que no entiendan, no es la idea. Todos deben entender. ¿Ya? Vamos, con cross-docking, sí, cross-docking, que sí. Lo puedo dejar para otro curso que no... no, esto es relevante ver, esto es relevante el trabajo, ¿ya? Así que lo vamos a ver. Hay un concepto, José Tomás, ¿doble es una variable binaria? Sí, José Tomás es una variable binaria. Así es. Sí, vale. Vamos a ver un concepto relacionado con logística que tiene que ver y tiene impacto en la modelación. Y este concepto relacionado con logística se llama el cross-dock o el cross-docking. ¿Ok? Esto, ¿de qué manera se entiende? Cuando la estructura general de una bodega, que uno entiende como este problema del load sizing o de un problema en dinámico, en n capas, como el que estamos viendo ahora, cuando uno está en presencia de esta situación, lo que pasa es que uno está asumiendo que ahí hay una capacidad de almacenaje súper grande. ¿No? Un centro de distribución de Walmart, cualquier cuestión, una bodega gigante. ¿Ya? Pero saben que en la práctica, la necesidad de un punto de acopio o de un punto de almacenaje a veces no es tan grande. A veces tan chiquitita que es casi despreciable con respecto a lo que sucede en algunos puntos que se llaman puntos de transbordo o en una modalidad que se llama cross-docking.
El cross-docking es una modalidad de cambio de medio de transporte en la cual hay una capacidad de almacenaje muy chiquitita o nula, pero en la cual ustedes pueden transitar arriba de una, llamémosle bodega, la cual no necesariamente tiene capacidad de almacenaje. O sea, pudiera tener S igual a 0 y S igual a 0. No puede llegar a almacenaje el periodo pasado ni quedar almacenaje para el periodo siguiente. Es decir, hay un patio gigante en el cual ustedes sacan sus contenedores, sus cajas, sus pallets, sus kilos, sus sacos, su lo que sea, y alguien se los tiene que llevar durante el mismo periodo a otro lugar. ¿Ok? Y ustedes van a decir, ¿pero eso para qué? Chiquillo, eso yo no les he dicho que necesariamente sean camiones. ¿Qué es lo que pasa en el aeropuerto cuando llega un paquetón gigante de envíos de Amazon? Lo sacan rapidito del aeropuerto y se va a repartir en camiones grandes, un poquito más grandes, a distintos couriers. O cada courier va a buscar. Es decir, alfa es el avión, beta son los couriers. Alfa es el barco, beta son los camiones. Alfa son los contenedores, beta son los barcos. Para el otro lado también sirve. Es decir, hay un punto en el cual el punto de transbordo existe, más la capacidad de almacenaje es despreciable o cero. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿debe mi modelo permitir que exista un punto de transporte? Y la respuesta es, depende. Depende si ustedes quieren modelar sí o no un crossdock. ¿Ok? Entonces, este modelo base que está acá va a modificarse dependiendo si ustedes admiten crossdock o no admiten crossdock. ¿Ya? Entonces, hay dos versiones. Sin crossdock. En una versión sin crossdock, ustedes deben asegurarse, ¿ok? Perdón, acá está. En una versión sin crossdock, ustedes deben asegurarse que si es que la bodega, con la misma lógica que preguntó Gustavo hace un ratito, si es que la bodega no está abierta, ¿ok? Eso que está acá, entonces los envíos a esa bodega no pueden existir. ¿Ya? La lógica de una gran M. Ahora, si es que la bodega está abierta, entonces aquí pudiera haber una gran M que pudiera ser una capacidad de recibo, la capacidad del patio o algún número gigantesco. Pudiera, entonces eso queda libre y esas dos restricciones de acá arriba siguen siendo válidas. Solo que se agrega esta restricción. Es decir, eso, si es que la bodega no abre, entonces no hay transporte. Pregunta que siempre me sale cuando estoy viendo este curso, que lo veo exactamente igual cuando estoy en presencial. Para aquellos que tenían dudas de si yo veía lo mismo o no. Veo exactamente lo mismo, chiquillo, veo exactamente lo mismo cuando estoy en presencial que cuando no. No crean que estoy viendo más cosas, estoy viendo las mismas cosas. De hecho, estoy viendo menos a veces. ¿Ya? Así que ojo con eso. No crean que están siendo más o menos cargados, ¿ya? Estamos viendo lo mismo, o sea, me preocupo de que veamos lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando yo lo veo en presencial, aquí la pregunta es típica, pero profe, ¿y qué pasa con el beta? ¿Saben lo que pasa con el beta? Que ustedes, si es que limitan el alfa, por conservación de flujo, en esta restricción que estoy marcando con una X aquí arriba, por conservación de flujo, van a hacer que el beta sea igual. Imagínense, voy a hacer unas rayitas de ahí la porro. Si el S es 0, esos dos términos son 0. Después, me devuelvo acá abajo. Si es que el W no está abierto, eso es 0, implica el alfa es 0. Y si el alfa es 0, aquí arriba de nuevo, entonces el beta es 0. Y por ende, la razón, la cual yo debería haber dicho de una, por transitividad, si alfa es 0, beta es 0. ¿Ok?
Entonces, eso que está ahí me sirve para eliminar la posibilidad de que exista un punto de transbordo en B, a pesar de que considerando que la bodega no se instaló. Pero con crossdock, yo puedo permitir que esto exista al no poner esa restricción que les dije allá, esta. Si yo no hago ninguna restricción, entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, yo decido no instalar la bodega. Si yo decido no instalar la bodega, esto es 0, el stock es 0, nuevamente esto que marqué es 0, pero a diferencia del caso sin crossdock, ahora puede haber un transbordo en el cual hay un intercambio desde un medio alfa, hasta un medio beta, desde el buque a los camiones con contenedores, desde el avión hasta los camiones de los couriers para llegar a la casa. Chiquillos, denme un segundo, ¿se entiende? Denme feedback, por favor. Gracias, Felipe. ¿Ya? Es un concepto, cambia un poquito la modelación, el concepto de fondo de programación entera no es tan grave, o sea, no es tan complejo, hay que poner o sacar una restricción, pero el concepto logístico que hay detrás es súper importante, ¿ya? Hay una pregunta, súper. Entonces, en este caso, ¿no se pagaría el costo de almacenaje? No se paga el costo de almacenaje y no se paga el costo de instalación tampoco, pero lo que sí hay que pagar y que el modelo no se la puede para modelar, porque es muy simplecito este modelo, Gustavo, pero sí, no es que los crossdock sean de costo cero. Para poder operar un crossdock hay un costo de operación. Y ese costo de operación, no sé, bueno, si no lo conocen se lo describo. Por ejemplo, en Chile tenemos un crossdock súper grande que tiene capacidad de almacenaje, pero no tanta, que es el crossdock que está en Laguna Verde, que se llama el CIAL, que está arriba de Valparaíso. Y para poder operarlo, ahí hay un patio gigante donde está lleno de contenedores. Y eso se llama crossdock. Entonces hay una plata ahí, Ignacio, que no está modelada. ¿Ya? No se paga el almacenaje, no se paga la apertura, pero el modelo está en deuda, porque sí hay que pagar el funcionamiento del crossdock. Y eso no está dentro del modelo. Eso pudiéramos modelar, pero ¿para qué complicar tanto si estamos explicando el concepto nomás? ¿Ya? Entonces, gracias por la pregunta. Después hay otra pregunta. José Tomás dice, entonces se permita que exista flujo sin abrir un nodo intermedio. Efectivamente, el flujo pasa. Es justo eso. Si te lo imaginas como una tuberías, digamos, esto es como una llave. Es como dejar abierta la llave o dejar cerrada la llave. Exactamente. Sí, súper buena analogía. ¿Ya? Eso es el concepto. No, gracias. Gracias a ustedes, chiquillos, por preguntar. Yo les he dicho que a veces me siento un poquito raro sin poder verle las caras y no tener el feedback. Eso es el crossdock, concepto relevante, logístico, ya está explicado. Esta hojita era para explicar. Claro, por eso me faltaba algo. En la última capa, chiquillos, pero lo más importante, los clientes, abastecer la demanda. Abastecer la demanda, nos paramos acá en las bodegas y decimos, ok, desde las bodegas tengo que hacer el envío con los beta hacia las tiendas. Y en cada una de las tiendas y en cada uno de los periodos debo abastecer la demanda. Lo mismo de siempre. Acá, Gustavo, tú mismo, ¿se puede con mayor o igual? Sí, se puede con mayor o igual. ¿Se recomienda con mayor o igual? Sí, si están minimizando costos, ahí funciona. Mayor o igual que la demanda. ¿Te va a converger un poquito más rápido? ¿Con igualdad está bien? Con igualdad también está bien. Lo que pasa es que siempre va a ser de igualdad en un modelo de minimización porque nunca va a querer ofrecer más porque le va a salir más caro. ¿Ya? Entonces, en la última etapa es la más simple, igual a la primera de hecho, pero en vez de ser de producción, acá es de abastecimiento, es para el otro lado nomás, final de la cadena. Una explicación, chiquillos. Ustedes se van a ir a los libros, no sé, al Bazará, al Taja, al Winston, a cualquier libro, X libro, y pudieran ver a veces en Nemhauser
Y pudieran ver a veces este modelo con una nomenclatura más, imagínense si esta ya está cargada, con una nomenclatura más encima que indica la capa. Y le llaman el modelo de N capas. Ese modelo es súper pesado en términos de nomenclatura y a veces no se entiende un pepino, ¿ya? Entiendan ustedes que yo les vi solo 3 capas. Fue un tema docente para simplificar, pero ustedes pudieran seguir agregando capas para adelante para poner una cadena de suministro tan compleja como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, es súper bueno que entendamos estas 3 capas, pero que ustedes también sepan que esto se puede extender, ¿ya? De hecho, hay una versión que a mí me gusta mucho más que se la... le voy a pedir, de hecho, a Raúl que se las vea en una ayudantía, que es una versión simplemente con un grafo, sin tanto nomenclatura de capas, que a veces es más fácil, pero los libros no sé por qué no la explican. A lo mejor es un tema de gusto personal respecto a la modelación. No lo sé. ¿Ok? Chiquillos, este segundo modelo integramos a través de un foco táctico 3 tipos de decisiones. Operativas en el transporte, en los periodos, en la producción, y tácticas con decisiones de apertura de capacidades. ¿Se fijan? Estamos en un modelo completito. En este modelo hemos visto de todo. Hemos visto periodos, tácticas, operaciones, estrategia, todo. ¿Ya? Entonces este modelo, que lo ocupamos como la base central, es un modelo que me hace todos los trabajos. Todo. Hemos visto táctica como un cross-docking, por ejemplo. El cross-docking también se puede ver como una estrategia porque es una tecnología distinta, entre comillas. Habría que modelarlo un poquito mejor, como decía Gustavo, que identificó bien ahí la carencia, pero es un modelo docente, chiquillo, tampoco es para volverse loco. Pero ahora nos falta la última capa. Y la última capa es la capa operativa. Ojo, les repito de nuevo, no es que estos sean los únicos modelos en cada una de las capas y no es que estos sean los modelos para toda optimización combinatoria, pero con estos modelos nos hemos paseado por conceptos de gran M, el de la bodega, el de apertura, los costos fijos, con costos variables, con conservaciones de flujo, etcétera. ¿Ya? Entonces nos hemos paseado a partir de estos modelos, combinatoria en la localización, con operatoria conjunto, me refiero con el COV, ¿ok? Entonces nos hemos paseado a través de estos modelitos que no son por extensión, ya nos hemos paseado por casi la totalidad de aquellas técnicas de modelación que se ponen en forma abstracta en los modelos sin ponerle ningún contexto. Entonces, siento yo que esto los deja mejor preparados como para poder entender cómo se usan esas cosas que quedan tan etéreas a veces cuando uno las ve sin ningún contexto, por ejemplo, en el Basara, por ejemplo, en el Hilliard-Lieberman, ¿ok? Que se explican cómo modelar los costos fijos, sí, ¿y en qué contexto? Bueno, por ejemplo, acá hay un ejemplo bien clarito, en una cadena de suministro. ¿Ok? Entonces, vamos a la última capa. Vamos a ver un modelo puramente operativo. En general, los modelos operativos, chiquillos, en general, no siempre, pero en general, los modelos operativos son súper complicados en términos de complejidad matemática. Suelen ser combinatorios, suelen ser de gran escala, son muy difíciles más encima cuando uno está en este tipo de trabajo, todos quieren la solución en lo que, el típico dicho es lo que dura una taza de café, tomarse una taza de café. ¿Verdad? Dejan corriendo la cuestión, se toman una taza de café y al volver tienen que estar los resultados y el análisis y todo. Son súper ingratos estos problemas porque son complejos y más encima hay que resolverlos rápido. ¿Ya? Entonces, no es que sean menos importantes, acuérdense, los operativos, como se repiten tantas veces, en operación, si uno ve los estados de resultados de una empresa, una operación uno se puede gastar fácilmente el 80% de la plata de una empresa. O sea, es relevante, súper relevante las operaciones. ¿Ya? En general, las empresas actuales, usted sabe, no sé, en qué se gasta la plata las empresas actuales. En la última milla, en transportar, en llevar las cosas a la casa, en recursos humanos, en energía, operaciones. Todo es operaciones. Bueno, entonces es relevante. Son decisiones más chiquititas, pero son súper relevantes en la integral, por decirlo así, en la sumatoria. Entonces vamos, ruteo de vehículos con ventanas de tiempo. ¿De qué se trata este problema? Este problema se trata de que ustedes tienen que recorrer N ciudades, ¿ok?
N ciudades, y esas N ciudades están aquí. Aquí están las N ciudades, o N puntos de despacho. A ver, déjenme ponerle un enunciado. Trato de hacer como lo hice con los bomberos, déjenme poner un enunciado acá. Imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes tienen una flota de camiones de Brinks, ¿ya? Una flota de camiones de Brinks que comienza en un estacionamiento que le vamos a llamar depot, el punto cero. Hay un conjunto de N cajeros automáticos que ustedes tienen que ir a llenar con billetes. Supongamos por simplicidad que es solo un tipo de billete, que en un país que hay puro billete de 5.000 pesos, no hay otro tipo de billete, para no complicar más con multicommodity, con un solo tipo de billete, y que tienen que dejar al final del día los camiones en un terminal T. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros tenemos una flota de B camiones, Brinks, los cuales tienen una cierta capacidad K. Esa cierta capacidad K no es, para que ustedes sepan, no es la capacidad del camión, sino es lo que te alcanza a asegurar en plata la compañía de seguro. Creo que son algo así como 2.000 millones de pesos, algo así, no me acuerdo. ¿Cuántos son 3 por 8? Sí, un poquito más de 2.000 millones de pesos. Y eso, créanme que en los camiones cabe mucho más que eso. Entonces no están llenos estos camiones, sino que tiene que ver con la capacidad financiera que tienen las aseguradoras de asegurarme un camión por camión. Y existen B camiones, supongan que somos iguales. Yo sé que hay más tipos de camiones, pero supongan que son iguales. Lo otro, ahí le puse cada ciudad. Cada cajero automático tiene una demanda por billetes de 5.000 pesos de su B. Dato. Y esas demandas están definidas acá, porque el depot no tiene demanda y el terminal tampoco. Es donde yo comienzo y donde yo termino, tal cual como está en este monito genérico que está acá. ¿Ok? Y después de eso, todos los vehículos comienzan en el depot y terminan en el terminal, que es lo que estoy diciendo acá. Acá. Después de eso, conozco el costo de transporte. ¿Ya? El costo de transporte entre I e IJ se puede calcular, por ejemplo, con el costo del rendimiento del camión, el costo del petróleo, el costo del recurso humano, la flota, cuánto le pago, dividirlo y llevarlo a valor diario, eso se puede hacer perfectamente. ¿Ya? ¿Qué costos hay que meter? Es sujeto de otro curso, por 2 segundos para no volarme. Recurso humano, desgaste del auto o arriendo del auto, petróleo, los principales. ¿Pudieran haber otros? Sí, seguros, etcétera. Pero esos son los principales. ¿Ok? Así se calculan. No le vayan a poner solo el costo de la benzina, porque ahí no les va a funcionar. ¿Ya? Van a estar ignorando la flota, ignorando millones de cuestiones más. Ya no millones, pero decenas de cuestiones más. ¿Ok? Después de eso, conocen los costos. Para efectos de este curso, C sub IJ es un dato. Para efectos de otros cursos van a tener que calcularlo. CIJK es un dato. Después de eso, cada ciudad puede y debe ser visitada y abastecida, y donde dice ciudad, pónganle cajero. Cada cajero debe ser visitado y abastecido solo una vez. Pongámoslo como una restricción. En estricto rigor, eventualmente pudiera no serlo, pero suele ser así. O sea, el punto, ¿qué es lo que pasa en los Brinks, sobre todo? O el Dunbar o cualquier otro? El riesgo está justo en el momento de la entrega. Entonces, adivinen, o sea, ¿para qué ir a llenarlo N veces, una vez un billete por camión, que por demás es súper caro? Además, ahí hay un riesgo súper grande. Entonces, lo que uno hace es que una vez carga y se olvida, ¿ya? Porque ese momento es crítico, ¿ok? Lo otro es que uno conoce el tiempo de transporte. Es decir, yo sé que esta cuestión es una variable aleatoria, ojo, pero me estoy haciendo el leso y para efectos de este curso, el TIJ es una constante, que uno la puede estimar con un promedio, lo que sea, pero vamos a asumir para este curso que es una constante. Conozco el tiempo que me demoro ir del cajero I al cajero J. No sé, 35 kilómetros por hora en un camión estándar, etcétera. Me demoro eso, lo conozco, dato. Tercero, cuando yo no utilizo el camión, asuman que existe un arco mentiroso que va entre el 0, como lo acabo de dibujar arriba, y entre el nodo T, el depot y el nodo terminal, en el cuyo costo es nulo. Para efectos prácticos, lo que realmente pasa, chiquillo, es que el nodo depot y el nodo 0 y el nodo T, el depot y el terminal suelen estar en el mismo lugar. Entonces eso no significa que realmente saquen el camión a dar una vuelta y vuelvan y lo dejen ahí mismo, sino que el camión se queda simplemente estacionado. Es una forma de modelarlo, ¿ya? Es una forma de modelar.
¿ya? Simplemente no lo ocupan, pero tienen que modelarlo, si no, no se van a conservar los flujos. ¿Ok? Después de eso, asuman que existen ventanas de tiempo. Esto es una restricción, y esta es una restricción súper realista y súper difícil de cumplir. Y esta restricción es que en cada uno de los cajeros a uno no lo van a recibir en el horario que uno quiera. A mí me encantaría que me recibieran cuando yo pueda llegar con el camión, pero en general eso no pasa. Al mall no sé cuánto, entre tal y tal horario te van a recibir. Si tú llegas en otro horario, te freíste, no te van a atender. Si llegaste antes, te tienes que esperar. Si llegaste después, te esperaste al otro día. Entonces, eh, entonces eh, eso que estoy diciendo ahora impone una restricción súper fuerte, ¿ya? Que a veces cuesta un poquito modelar, pero una vez que vean esta primera modelación se van a dar cuenta que todas las modelaciones que vienen son iguales. Y ese tiempo es un intervalo en rango de A a B, que lo que implica es que uno pone el tiempo en una escala real, en una recta real, y dice, entre el tiempo A y el tiempo B me van a recibir. Si es que me salgo de esos tiempos, llego en otro tiempo, un tiempo menor que A, un tiempo mayor que B, entonces no me reciben. ¿Okay? Eso significa la ventana del tiempo, el A, B. Después de eso vienen, con eso ya estamos con las restricciones. Ahora viene la modelación. Vamos a modelar ahora. Vamos a modelar. ¿Qué es lo que primero que tenemos que identificar? Tenemos que identificar primero la decisión de mover los camiones. Y mover los camiones, uno lo pudiera pensar como un flujo. Pero en este caso va a ser un flujo binario, porque el camión, uno decide si moverlo o no entre dos nodos. ¿Ok? Si uno, el X, Y, J, supra B, corta, es 0,1. Es 1 si el vehículo B atiende al cajero J después de atender al cajero Y. Uno se pudiera quedar con esto y decir, bueno, con eso puedo modelar absolutamente todo. Hay que esperar un poquito. ¿Por qué? Porque este problema tiene un problema de tiempo y yo no puedo llegar en cualquier momento al cajero. Tengo que llegar en un momento determinado. Entonces tengo que modelar el tiempo en que el camión B visita el nodo Y. El tiempo el que se va a llamar SBI. ¿Ok? El tiempo en que el vehículo B visita el cajero Y latina. ¿Ok? Y es un tiempo, y por ende es una variable continua. Fíjense, estamos en un mundo en el cual estamos en presencia de binarias con continuas. ¿Ya? El modelo mixto. Súper difícil el modelito. Súper difícil el modelito. ¿Ok? Después de eso, la función objetivo. Es súper corta. La función objetivo es los costos. Como en esta función de costo, en este curso me puedo pasar de fresco y decir que son una constante y que me las dan, alguien me da los costos. Bueno, tengo que hacer los costos de poner a andar los camiones. Ok. ¿Entre cuáles nodos van los camiones? En todos los nodos que están definidos en la red, para todos los IJ pertenecientes a los arcos. Tiene que ser definido para todos los vehículos, ahí está la segunda sumatoria, y por ende cada vez que muevo un camión tengo que incurrir en ese costo. ¿Listo? Tengo todos los costos. Ticket, la parte más fácil. Pero ahora tengo que empezar a repensar en las restricciones. Estas son un poquito más complejas, no tanto, pero un poquito más complejas. Y tenemos que empezar a cumplirlas. ¿Se acuerdan? Estaba más arriba, pero acá dice de nuevo, todos los camiones salen del depot. Todos salen a trabajar en la mañana. ¿Ok? ¿Cómo hago que todos salgan a trabajar en la mañana? Bueno, tengo que empezar a recordar un poquito de flujo en redes, que no es muy difícil. Tengo que ocupar el conjunto del delta sale. El delta sale son todos los nodos. Si yo tengo un nodo Y, tengo que todos los nodos donde yo llego, todos los nodos J donde yo llego, son los delta sales del I. ¿Ok? Entonces esa es la nomenclatura que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso particular, el depot es el nodo 0. El nodo 0. Entonces, todos los vehículos, ¿ya?
todos los vehículos deben tener una decisión de salir desde el nodo 0. ¿Ya? Todos. Ok, pero esta es binaria. Entonces, como la estoy agregando, en estricto rigor, esto tiene que ser mayor o igual que b. Va a ser igual. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de vehículos. ¿Ya? Después de eso, con eso me aseguro que todos salen a trabajar. Profesor, pero si alguno no visita ningún cajero. Bueno, lo que acuérdense del arco ficticio que dibujamos acá. Hay un arco ficticio que cuesta 0, en el cual el camión simplemente se transborda mágicamente entre el tipo y el terminal. Se queda estacionado entre paréntesis, no hace nada. Entonces lo tenemos modelado. Entonces la primera restricción, ticket, funciona. Segunda restricción, todos los camiones llegan al terminal. Es exactamente lo mismo, pero ahora en vez de hacerlo desde el nodo de salida, lo hacemos en el nodo terminal. Y en el nodo terminal, todos los que llegan, desde el delta que entra al terminal, todos los vehículos deben llegar al terminal. Y se cumple, es decir, cerramos el ciclo, cerramos el flujo en los dos lados. Con la A y la B, lo que estamos haciendo es que cerramos flujo en el nodo 0 y cerramos el flujo en el nodo terminal. Es decir, se conserva el flujo en los dos extremos. Perfecto, conservamos el flujo en los dos extremos. Flujo de camiones estoy hablando. Pero tenemos que entrar a ver qué pasa dentro del camión. Tenemos que empezar a ver qué pasa en cada uno de los cajeros. Y eso es un poquito más complejo, no mucho más complejo, pero un poquito más complejo. Y vamos con la tercera restricción, de la capacidad de los camiones. Esta restricción que está acá tiene relación con ponerse en la situación en todos y cada uno de los nodos en los cuales yo decido dejar demanda. ¿Cómo se hace esto? Yo, para cada vehículo en forma separada, ojo con eso, separado para cada vehículo, separo por vehículo, no se olviden de eso, no se unen vehículos a diferencia de la otra que sí unía vehículos. Acá, separo vehículos, para vehículos, separo los vehículos. Después que separo los vehículos, yo digo, pongo todas las demandas de la red. Todas, ¿ya? Cuando digo todas me refiero a todo el término, la sumatoria. Pongo todas las demandas de la red. Y en cada una de las demandas, cada uno de los nodos de demanda, yo pregunto si es que el camión salió desde ese nodo. ¿Qué es esto? Si es que el camión salió de ese nodo, entonces esa demanda se va a activar. Y por ende yo voy, a través de esta doble sumatoria que está acá, lo que estoy haciendo es haciendo un arrastre desde todo el camino de ese camión y agregando todos los puntos donde fue dejando demanda. Y por ende, por todos los caminos de donde fue dejando demanda, no puede superar la cantidad de billetes que llevaba arriba el camión. ¿Ok? Eso es lo que hace esa restricción. Doy 2 segundos de gracia para que me pregunten si se entiende o no. ¿Ya? Se cacha, ¿cierto? ¿Sí? Más o menos. Gracias, George. Entonces, es simplemente un arrastre de las demandas. Y este arrastre de las demandas, por supuesto, no puede superar la capacidad. Este sí menor o igual, es importante dejarlo de esa manera porque no solo en el modelo, sino que en la práctica, uno cuando va a visitar cajeros a veces se da cuenta que los cajeros no están con la demanda que uno pensaba. Las demandas en general son estocásticas, digamos, y entonces a veces uno entrega menos de lo que debe entregar.
a veces no cambia los gabinetes, digamos, de billetes. Esto suele pasar mucho. A veces los cambia y hace un recambio por un gabinete, digamos, no vacío, que uno mismo puede llenar después al final. Bueno, pero eso, aquí lo que les quiero decir es que es una desigualdad, debe ser una desigualdad. ¿Ok? Lo otro es que viene, ya bueno, ya no hemos preocupado del camión, y en la D lo que viene ahora es es que yo puedo atender el cajero con un solo vehículo, no es más que eso, ¿ya? Entonces, cada vehículo, cada nodo intermedio, cuando entra y sale solo un vehículo, no puede pasar otra cosa. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, en cada nodo, si yo decido entrar, uno. Si en cada nodo yo decido salir, solo uno. ¿Ya? Con esto me aseguro de esto de no andar abasteciendo un billete por camión, por ponerme en un extremo. ¿Ya? Lo único que hace esto es que si entra y sale uno. Después de eso, viene, déjenme un poquito más adelante a ver si, al final está la G. Pues bien, la conservación de flujo está más adelante, para que no se me asusten, ¿ya? Aquí esto me asegura que entra uno y que sale uno, nada más, ¿ya? Pero, y que si entra, pero el que sí entra es el mismo el que sale, y todo eso está más adelante, en la G. Ustedes ya lo vieron, pero yo por eso fui a buscar más adelante para ver si estaba más adelante, si no la escribí ahora, pero está en la G. Más adelante viene la conservación de flujo. Por el momento estoy diciendo que entra uno y que sale uno, nada más. Después de eso, en la E. La E es bastante fácil, pero la que es difícil es la F, que tiene relación también con la ventana de tiempo, que tampoco es tan difícil la F, ¿para qué? Hasta el momento hemos hablado de los camiones. Camión entra, camión sale, camión se va del depot, camión entra al depot, etc. Pero no hemos hecho ninguna apreciación respecto del tiempo. Y el tiempo es súper relevante, porque nosotros sabemos que debemos respetar la ventana de tiempo A sub I, B sub I. Y la ventana de tiempo A sub I, B sub I, se respeta cuando el tiempo de llegada, el S y B, el tiempo que el vehículo B llega al nodo I, necesariamente tiene que estar en esa escala de tiempo de la ventana A y B. Esto es lo que le da el nombre también al modelo. Es súper interesante, sin embargo, hacer la siguiente abstracción, que tiene, y esta es la F, que es yo les diría que es la restricción más difícil, no siendo tan difícil, pero una restricción un poquito más difícil que la anterior, es trivial. La E es trivial, pero la que es difícil, un poquito más difícil es la F, y hace lo siguiente. Hasta el momento, si uno tomara este modelo completo, con todas sus restricciones, hasta la E, esas restricciones que están ahí, no tienen ningún enlace entre el tiempo y el X, entre el S y el X. Eso implica que el S va a andar bastante libre en realidad. Y esa libertad no va a tener, va a implicar que el S no va a hacer nada, va a poner todos los tiempos entre el A y el B, pero eso no implica que el camión realmente estuvo en ese momento ahí. Eso no implica que el camión estuvo, el X y J, B, realmente estuvo ahí. Entonces necesitamos enlazar esas dos variables. Y ese enlace tiene que ver con que la cronología de la ruta se cumpla con la ventana en la cual nosotros estamos haciendo esto. Eso es súper relevante. Entonces la pregunta, ¿cómo hacemos eso? Y la forma en la cual se hace es con una gran M. Porque esto tiene la siguiente estructura. Y aquí les quiero decir, chiquillos, por favor, tengan mucho cuidado con no hacer restricciones no lineales. ¿Ya? Voy a poner en rojo y de ahí lo voy a borrar, ni siquiera para que no se haga, es algo que no se debe hacer. Lo que uno piensa, cuando uno piensa en la restricción cruda es que si yo quiero visitar el cajero J después de visitar el cajero I, necesariamente el tiempo en el que visito el cajero J debe ser posterior al tiempo en el que visito el cajero I más el tiempo en que me demoro transitar del I al J. ¿Ok? Y con eso yo me aseguro de que existe una cronología. Pero eso solo puede suceder si y solo si yo decido con el X ir a atender el J después del I.
con el camión B. ¿Cuál es la tentación que muchos tienen de hacer? Es lo siguiente. Dicen, pero si yo quiero que esto se cumpla, entonces yo pudiera hacer, esto está malo, lo que estoy haciendo ahora está malo, va a quedar grabado el audio para que sepan que está malo. Esto que está aquí, ustedes dicen, pero si yo hago esto, lo multiplico por el i, y ahí me queda perfecto, porque si es 0, esa cuestión me da lo mismo, y si es 1, entonces se cumple la restricción. Pero esto está malo no conceptualmente, chiquillo, sino que está malo. ¿Quién sabe por qué está malo? ¿A quién se le ocurre por qué razón está malo? ¿Alguno? No importa. Está malo porque es no lineal, chiquillo. Están multiplicando S por X, SI por X. Es un modelo no lineal. Si bien existen los modelos no lineales y yo puedo utilizar modelos no lineales, en la práctica, esto sería súper complejo de resolver. Están multiplicando una variable real por una variable binaria. Y esa cuestión es recontra complicado de resolver. Y eso está malo y por ende lo borro. No se puede hacer eso en esta familia de modelos. Eventualmente se puede hacer en modelos no lineales. Pero, ¿por qué? Y usted me dice, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Bueno, acá está la respuesta. La respuesta es que se hace a través de una gran M. Porque fíjense, tiene la estructura. Pasa esto si es que esto otro. Tiene la misma estructura. Entonces, ¿cómo se hace? Veamos que esto funcione. La cronología se debe cumplir, fíjense que es nada más que mover esto hacia acá, con un menos, ¿ya? Estoy respondiéndole a un alumno ahí que me hizo por privado. Disculpen un segundo. Yo sé que ya estoy en el tiempo, denme unos minutos para cerrar la idea, ¿ya? Disculpen. Cierro esta restricción y ya cerramos, ¿ya? Pero denme un ratito. Tenemos esta... Entonces, tenemos esta cronología. Acá está la cronología. Y esta cronología debe ser cumplida. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo decido visitar? Es decir, si eso es 1, pongámonos en el caso que eso es 1. Si es que eso es 1, es decir, yo decido atender el cajero J después de haber atendido el cajero I, entonces este término es 0. Y si este término es 0, todo este bicho es 0, y esto se tiene que cumplir tal cual como que se estaba en la restricción de cronología. Es decir, si yo decido hacer la visita del cajero J después del cajero I, entonces se tiene que cumplir la cronología. Perfecto, funciona maravilloso. Para el otro lado, ¿qué pasa ahora si el X es 0? Es decir, si yo no visito, y aquí es lo raro, lo único, entre comillas, raro, porque tampoco es tan raro. Si yo no visito el cajero I después del J, significa que yo no decidí visitar con ese camión, en ese orden, al cajero I y al cajero J. Entonces, el tiempo, la relación de tiempos de estas visitas no me importa. ¿Ok? Y como no me importa, en esa relación de tiempos yo me puedo tomar un tiempo infinito. No infinito, pero un tiempo súper grande. ¿Cuál pudiera ser un tiempo como favorable para usar? La jornada de trabajo, 8 horas, 12 horas, es la diferencia entre el B del terminal menos el A del depot, por ejemplo, o 24 horas, si es que es un día, o 8 horas si es la jornada laboral, o 12 horas si es la jornada laboral, lo que sea, pero un M muy grande. O sea, si es que no decido hacer esa visita, en realidad no me interesa esa diferencia. Puede ser lo que sea, pero para que no me la limite, le pongo un número muy grande. Por eso es que es una gran M. Es decir, es lineal. Exactamente lo que acabo de decir ahora está explicado acá. ¿Ok? Es justo lo que analicé en los casos, está explicado ahí. ¿Ya? Y de hecho, miren, aquí también está la misma digamos, restricción. ¿Okay? Chiquillos, lo dejo hasta acá. La última que falta es la conservación de flujos. Voy a organizar para que vean algunos ejercicios de modelación en estos días. Y eso, quedamos hasta acá.
Chiquillos, les pido por favor, a mí me llegó una encuesta, la encuesta de mitad de semestre. Chiquillos, porfa, me llegó con muchos reclamos, de hecho, y por eso les estoy pidiendo, chiquillos, si tienen algo que decirme, algo que preguntar, pregúntenme. Yo no tengo más que la mejor intención, ¿ya? Para responderles, ¿ya? Así que pídanme horas de consulta, pregúntenme, chiquillos, no hay problema. Si estoy muy lento, tienen ahí el Go Faster y el Go Slower en su botonera de participante, háganlo, no hay problema, ¿ya? Coméntenme si les pareció bien la velocidad de hoy, si fui muy lento, todavía puedo ir más rápido, me va a costar, porque ya es una velocidad quizás fui, pero coméntenme, ¿ya? Abierto a la conversación, no crean que, y si les di una impresión contraria respecto de que no estoy abierto a discutir, nada que ver, todo lo contrario, ¿ya? A mí me encanta discutir, si no podemos discutir en el aula, ¿dónde? ¿Ya? Así que chiquillos, eso les dejo como inquietud. Yo sé que no todos opinan igual, pero aquellos que tienen esas inquietudes, háganmelas saber, chiquillos, háganmelas saber, ¿no? ¿Ya? Eso, ya chiquillos, cortamos, nos vemos. Quizás la ayudantía la hago yo, les aviso entre medio, ¿ya? Eso, que estén súper bien, gracias a todos. Hay una pregunta, Gustavo, acuerda Gustavo que corrimos la prueba, acuérdate un poquito. Gustavo, échale una miradita a la... Ah, era en privado, disculpa. Disculpa, ahí te respondo en privado. Sí, sí, tranquilo, no hay problema. Ya, chiquillos, dejo de grabar, me desconecto, mute, que estén súper bien. Gracias. Chao, chao.